Bueno, esta noche que Dios les bendiga en gran manera. Es un placer, es un honor estar nuevamente con ustedes con nuestro curso de Consejería Cristiana Integral. Hoy vamos a abordar el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6 comprende las tensiones en la consejería cristiana, ¿verdad? Esos momentos difíciles, esos momentos cerrados, llenos de angustia, a veces de desesperación. Eso es parte de la consejería. Vamos a orar antes de comenzar, ¿verdad? Padre, esta noche te damos las gracias. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia en los méritos gloriosos de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos presentamos hoy para servir esta ponencia de hoy. Padre, yo ruego tu bendición, tu sabiduría y tu entendimiento para todos nosotros, tanto mis hermanos que están participando como nosotros que estamos sirviendo. Padre, en el nombre de Jesús está todo en tus manos. Amén y amén. Bueno, las tensiones en la consejería cristiana vamos a ir abordando. Vamos a echarle un vistazo a la conversión de Pablo. Pablo y las tensiones. La Biblia es un libro realista que nos habla acerca del gozo de seguir a Cristo. Eso es, eso es innegable. Y nos promete paz y esperanza. Pero también establece de una forma honesta y realista que la vida cristiana no será fácil. O sea, eso es segurísimo, ¿verdad? Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo en uno de sus escritos dice, hemos puesto el gozo del Señor por delante. Entonces, el Evangelio de Cristo promete esperanza, promete paz interna, promete seguridad, ¿verdad? Pero también aclara y dice, habrán dificultades, habrán problemas, habrán tropiezos, habrán todo tipo de obstáculos. Eso es la realidad del Evangelio. Los escritos de Pablo están llenos de este realismo, ya que nunca trató de esconder los problemas en la iglesia y fue honesto acerca de las tensiones en su propia vida, según lo reza Romanos 7, 15 al 25. En segunda de Corintios 11, 18 al 33, habló acerca de sus pruebas y dificultades, incluyendo el haber sido azotado, así como sus prisiones, peligros, rechazos, presiones y aún naufragio, ¿verdad? Que uno de ellos estuvo 14 días en alta mar, que Pablo creyó que iba a morir. Bueno, la vida de Pablo es un mapa completo de dificultades, de oposición, de lo que implica sufrir por la causa de Cristo, pero también podemos resaltar con letras mayúsculas la gloria del Evangelio manifestada en la vida del apóstol y a través de él. Entonces, eso indica que el Evangelio acarrea tensiones. Y bien, las tensiones se puede definir como cualquier situación que nos forza a ajustarnos y que además crea presión física y mental. Puede producir enojo, puede producir frustración, puede producir decepción, puede producir impotencia, perdón, puede producir ira, ¿verdad? La tensión psíquica, mental o física, como usted lo quiera definir. Esa tensión le puede producir todo ese tipo de sentimiento o de padecimientos físicos, la preocupación,
eclipsa a las personas, les quita la paz, les roba el gozo, la alegría, el brillo, todo, ¿verdad? Entonces es una situación difícil con la cual el consejero tiene que tenerlo definido, ¿verdad? En su manual de consejería, qué es lo que va a combatir. Esta presión no siempre es mala, ya que algunas veces es buena para obligarnos a actuar y trabajar en las soluciones de nuestros problemas. Pablo sabía que las tensiones en su vida a veces le enseñaban nuevas lecciones, mostrándole qué tan fuerte era como cristiano. O sea que lo que hacía el apóstol Pablo era poner por delante el positivismo y poner su mejor esfuerzo ante las tensiones que enfrentaba, ¿verdad? Y muchos de los peligros que Pablo enfrentó, en alguna ocasión lo dejaron muerto por apedreamiento. Y Pablo de esas cosas no se quejó, sino que mostró un carácter fuerte, un espíritu combativo para poderse sobreponer a las tensiones. Entonces definimos que una tensión emocional o psíquica es decir así, una preocupación, una angustia, un estrés, ¿verdad? Que produce todas estas cosas en nosotros. ¿Quién no ha estado preocupado? ¿Quién no ha estado estresado? ¿Quién no ha estado angustiado? Y más en el contexto de la consejería, ¿qué consejero no se ha sentido tensionado porque está luchando, porque está batallando con una persona que no da desarrollo, que no avanza, que no evoluciona en sus terapias? Eso produce una tensión. Vamos a ver el efecto dañino de las tensiones. Las tensiones, en especial si estas son intensas, pueden ser dañinas, puede pasar al efecto crónico, que es muy peligroso. Nos afectan de cuatro formas. La número uno, nos pueden influenciar físicamente. Pueden ser causa de agotamiento total dar origen a una variedad de enfermedades, ¿verdad? O sea, el mayor fuente o la mayor causa de los infartos es el estrés, la preocupación que pasó de ser algo manejable, no se le dio importancia, se convirtió en algo crónico y por ende produjo un infarto o produjo un derrame cerebral o una parálisis facial. Entonces, esto es peligroso. El asunto de esto es que es silencioso, eso está allí, ¿verdad? La tensión o el estrés está allí y eso está carcomiendo lentamente, por ratos suelta, pero por ratos se apodera nuevamente de la persona y es allí donde físicamente comienza a aparecer muchísimas patologías que se pueden convertir en algo serio. Número dos, la tensión también puede influenciar a las personas psicológicamente. Nos inclinamos más a ser olvidadizos. Mire, esto es un lío, ¿no? Yo creo que cuando estamos tensionados, preocupados, todo se nos olvida. Puede producir impaciencia, ineficacia o ineficaces, irritables e incapaces de mantener una buena relación con los demás porque psicológicamente hay algo que está quitando la paz, que está cortando toda conexión con nuestro entorno familiar o amistoso, está quitando todo brillo, toda libertad. Eso es completamente perjudicial porque nadie nos puede decir nada porque respondemos gritando, respondemos de forma amargada, irritante, eh, o con pedantería. ¿Por qué? Porque eso nos está afectando psicológicamente por razón de que no podemos resolver la situación, no está en
capacidad, sino que nos está ganando la batalla. Entonces, las tensiones, cuando afectan nuestra parte psicológica, hay que tenerle cuidado. La tensión es universal, afecta a las personas de toda edad, de toda comunidad y en todo país. No hay estrato social que pueda escapar a una tensión. No existe rango académico que pueda evitar esto. Todos estamos expuestos y en medida alguna todos hemos sido víctimas de una tensión, una preocupación o una angustia. Y también hemos sufrido alguna desesperación, como lo reza el Salmo. Y siguiente, para el apóstol Pablo, las tensiones de la vida parecían traerlo más cerca de Cristo. O sea, lo que hacía Pablo era el efecto inverso. En lugar de apartarse de Dios, lo acercaban más a Dios, que creo que es el antídoto correcto, hermano. El antídoto correcto para enfrentar una tensión, una angustia, una preocupación del alma es acercarse al Señor, al altar del Señor y depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, para que Él lleve esa carga, para que Él nos liberte. Y creo que también podemos administrar esto a nuestros aconsejados de que aprendan a depositar toda su preocupación en las manos del Señor para que el Señor pueda traer libertad. Vamos a entendiendo las tensiones a causa de la influencia de Satanás en el mundo, que es una influencia casi total. Las tensiones afloran de muchas fuentes. Uno, tensiones que vienen de la sociedad. Tienen su origen en el vecindario y países en que vivimos. El sistema. El sistema a veces nos quita la paz, el vecindario nos quita la paz, el vecino nos quita la paz, pone música alta a altas horas de la noche, nos quita el sueño, se vuelve un completo problema. Y en efecto, la sociedad produce tensión. La sociedad, con sus defectos o incapacidades, nos tensiona, nos estresa, nos desespera, ¿verdad? Y demás, así si ya estamos luchando con un problema físico, también la sociedad aporta un poco de tensión a nuestra alma. Número dos, tensiones que vienen de los eventos de la vida, ¿verdad? La muerte de un ser querido, como por ejemplo Lázaro en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Aún los eventos agradables nos pueden llevar a sufrir tensión, tales como el matrimonio, imagínese usted la preocupación, toda la carga, ¿verdad?, que conlleva la celebración de un matrimonio, el tomar el compromiso, puede producir una tensión. El nacimiento de un bebé también nos vuelve tensos, ¿verdad? Tanto al hombre como a la mujer, más especial a la mujer. Eh, Todas estas cosas, eventos de la vida, muerte, nacimiento, boda, todo esto produce una tensión. Y lo importante de esto es comprender la fuente, comprender de dónde vienen las tensiones para que podamos sobrellevarlas. Tensiones que se originan en nosotros mismos. Pueden venir en la forma de emociones que otros no pueden ver, pero que sí sentimos fuertemente. Por ejemplo, el temor al fracaso, el peligro a la enfermedad, am, el miedo a la muerte o al rechazo. A veces estos sentimientos agudos se apoderan de nosotros y lo que siembran es incapacidad, impotencia. Ese miedo a fracasar nos impide dar el primer paso.
Muchas veces enfrentamos situaciones con personas que son demasiado miedosos, aunque tengan grandes capacidades y grandes potenciales por desarrollar. Pero su miedo al fracaso, su miedo a ser aceptado o a ser rechazado, les impide desarrollar todo su potencial. Otros temen por su inseguridad o tienen miedo al futuro. También hay sentimientos de autocrítica, inferioridad e incompetencia. Personas que dicen, yo no me creo capaz. Personas que dicen, yo soy menos comparado con los demás. Yo no tengo capacidad, no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, todas estas tensiones se autoproducen en la persona. Por ejemplo, el miedo al futuro. En base a la realidad de la vida, muchos tememos al futuro. Entonces, ¿qué sucede? Esto produce una tensión, produce un estrés. El ser humano fabrica su propio estrés. El ser humano fabrica su propia burbuja de incapacidades, de miedos, de yo no puedo, mejor me quedo aquí, estoy más mejor aquí, me siento cómodo aquí, aunque Dios le esté haciendo señas de que debe levantarse. Entonces, esto le sirve al consejero para poder descifrar algunas actitudes de nuestros aconsejados que lo que reflejan, por supuesto, es un miedo interno a poder salir a lo público, ¿verdad? Eso es muy importante reconocerlo. Vamos a ver las formas de ayudar a las personas a manejar las tensiones. Podemos intentar que el aconsejado se relaje. O sea, lo primero, relajamiento, bajar el grado de tensión que tiene nuestro aconsejado, sentarse tranquilamente, hablar del asunto, puede relajar físicamente. El ejercicio puede reducir algunas de las tensiones, liberar un poco las toxinas. También un baño caliente, el escuchar música agradable, el pensar por un momento en cosas positivas que no producen tensión y sobre todo el meditar en las escrituras, ¿verdad? Como por ejemplo el Salmo 1, que es un salmo extraordinario, ¿verdad? Entonces, ayudar al aconsejado antes de empezar la terapia, antes de empezar el interrogatorio, o empezar a escuchar todo lo que tiene que decir. Empezamos con esta terapia físico-mental. Bueno, las tensiones en la consejería cristiana, capítulo 6 es lo que estamos abordando. Vamos a ver la introducción que nos refiere al apóstol Pablo y las tensiones que Pablo experimentó en el Evangelio. La Biblia es un libro realista que nos habla acerca del gozo de seguir a Cristo y nos promete paz y esperanza, pero también establece de una forma honesta y realista que la vida cristiana no será fácil. Los escritos de Pablo están llenos de este realismo, ya que nunca trató de esconder los problemas en la iglesia y fue honesto acerca de las tensiones en su propia vida. En 2 Corintios 11, 18 al 33, Pablo habla acerca de sus pruebas y dificultades, incluyendo el haber sido azotado, así como sus prisiones, peligros, rechazos, presiones y aún naufragios. Bueno, ese es un poco de lo que el apóstol Pablo experimentó como un cristiano, como un servidor del Señor, ya que si bien es cierto, se experimenta la gracia y la misericordia de Dios y su amor,
podemos decir también su comunión, también hay dificultades. Y Pablo fue claro en este sentido que las dificultades aparecerían y que sufrirían persecución todos aquellos que decidieran consagrarse. Entonces Pablo también enfrentó estas dificultades y vamos a ver lo que es una tensión. La tensión se puede definir como cualquier situación que nos forza a ajustarnos y que además crea una presión física y mental. Esta presión no siempre es mala, ya que algunas veces es buena para obligarnos a actuar y trabajar en las soluciones de nuestros problemas. Pablo sabía que las tensiones en su vida a veces le enseñaban nuevas lecciones, mostrándole qué tan fuerte era como cristiano. Entonces, una tensión podemos decir que es un, un momento, un tiempo de angustia, de dificultad, de preocupación, ¿verdad? Aquello que nos quita la paz, decíamos el martes, aquello que nos roba la libertad, el gozo y todo, todo lo agradable, ¿verdad? Es una tensión, algo que nos está preocupando, que queremos resolverlo, pero que no podemos resolverlo. ¿Qué pasa con el efecto dañino de las tensiones? Las tensiones, en especial si estas son intensas, pueden ser dañinas. Nos afectan de cuatro formas. Uno, nos pueden influenciar físicamente. Pueden ser causa de agotamiento total y dar origen a una variedad de enfermedades. Bueno, decía el martes que después de ser una preocupación sin ser atendida, pasó a algo más crónico y definitivamente afectó la salud de una persona, afectó su corazón, afectó algunas partes vitales, órganos vitales de su cuerpo. En fin, las tensiones sin control, sin atención, pueden producir enfermedades muy peligrosas y podemos incluir también el derrame cerebral, la parálisis facial, etcétera, etcétera. Y ya se menciona aquí una que es muy peligrosa, el agotamiento total, ¿verdad? Eso es muy peligroso, el agotamiento total. Esto es producido por aquellas tensiones que son demasiado complejas, que no se resuelven con facilidad y que están afectando la salud física de las personas. Número dos, la tensión puede influenciar a las personas psicológicamente. Nos inclinamos en ser olvidadizos, impacientes, ineficientes, irritables, poco sociables, podemos añadir amargados, iracundos, explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas reacciones del cuerpo son debido a estas tensiones dañinas. Un consejero puede enfrentar esto, ¿verdad? Puede enfrentar esto cuando hay una sobrecarga, cuando está atendiendo varios casos al mismo tiempo, cuando no le da un poco de libertad a su cuerpo, cuando fuerza su cuerpo a mucha presión. Entonces el estrés puede causar severos daños en la salud del consejero. Siguiente, la atención es universal. Afecta a todas las personas, no importa el estrato social, no importa el nivel académico, no importa el país, etcétera, etcétera. O sea, la atención
es universal. Cada un momento de vacío, ¿verdad? Es el momento en donde su mente está maquinando cómo poder resolver el problema. Ese momento de vacío donde nos quedamos todos y nuestro cerebro queda atrapado en cómo poder resolver este problema o qué es aquello que nos está afectando tanto, que nos está produciendo tanta tristeza, tanta preocupación, tanta angustia. Podemos decir que cada ser humano, ¿verdad?, experimenta un tipo de tensión y también hay tensión en los niños, ¿verdad? Hay tensión en los niños, se preocupan los niños cuando no hay alimentación, cuando no hay vestido, cuando no hay calzado, cuando se quiere ir a la escuela pero no se puede. Es un tipo de tensión cuando hay dificultades en el hogar, cuando papá y mamá pelean, cuando hay disolución de familia, cuando los hermanos están involucrados en actos como decir consumo de drogas o alcoholismo, hay tensión en los niños, ¿verdad? Eso es lo más triste y lamentable que también afecta a los niños. Para el apóstol Pablo, las tensiones de la vida parecían traerlo más cerca de Cristo, pero algunas veces sucedió lo opuesto y la tensión llega a ser un estorbo espiritualmente. De momento que algo atrapa su pensamiento, cautiva sus ideas, sus emociones y lo coloca dentro de una burbuja de preocupación, es un estorbo. No hay libertad, no hay brillo, no hay gozo, no hay alegría, ¿verdad? Entonces, toda tensión produce un grado de preocupación y en algunos casos, pues, termina en enfermedad. Vamos a echarle un vistazo a este apartado entendiendo las tensiones a causa de la influencia de Satanás en el mundo. O sea, Satanás es el artífice de todo lo malo que existe en el mundo. Él es la causa, él es la fuente. Él es la fuente de las enfermedades, él es la fuente de la destrucción, de la amargura, de la tristeza, de la maldad, tanto maquinada como materializada. Él es la fuente de todo lo malo. Entonces su influencia es mundial, ¿verdad? Entonces, debido a esto, las tensiones afloran de muchas fuentes. O sea, las tensiones provienen de muchos lugares, ¿verdad? De muchas cosas originan las preocupaciones. Vamos a mencionar la primera, las preocupaciones que vienen de la sociedad. Tienen su origen en el vecindario y países en que vivimos. La sociedad produce un alto grado de tensión en la vida de las personas. A veces no hay trabajo, a veces no hay garantía de salud, a veces no hay servicios básicos, a veces no hay acceso a algunas cosas necesarias para el desarrollo de la vida común. Eso ejerce un grado de tensión, ¿verdad? Ejerce un grado de tensión y por lo tanto, los miembros de la sociedad nos vemos afectados en esto. Número dos, las tensiones que vienen de los eventos de la vida, como la muerte, el luto, produce un grado de tensión, dependiendo dependiendo, hermanos, en qué grado de afinidad estemos del fallecido. Entonces, eh, dame un segundo. Entonces, la muerte produce, bueno, la muerte, hermanos, es un dolor amargo, ¿verdad? O sea, no lo vamos a maquillar. Es un dolor amargo, sea cerca o de lejos, el familiar es un dolor amargo
y obviamente produce una tensión. Es un paso terrible, es un paso terrible. Lo que hemos experimentado, esto es difícil, solo con la ayuda del Señor se puede salir adelante. Hay tensión también cuando hay un evento como una boda, produce una tensión. Eh, o sea, todo compromiso, hermano, todo compromiso genera una tensión. Sí, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo voy a hacer para resolverlo? Esta exposición produce un grado de tensión, ¿verdad? Preparar las diapositivas, preparar el material, seleccionar el material, analizarlo, darle forma, ¿verdad? Produce un grado de tensión. Y volviendo al tema de las cosas que producen dolor, como la amargura que origina, ¿verdad? La muerte, también es una tensión más severa, ¿verdad? Que hay personas, hermanos, que hay personas que han muerto por la muerte de un familiar, ¿verdad? Hay personas. Entonces, pasa de un grado de tensión normal a algo dañino y peligroso. Entonces, hay que entender estas fuentes. También hay tensiones que se originan en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el sentimiento, perdón, de la incapacidad. Cuando alguien podemos ver que tiene un potencial, pero dice, no, yo no puedo con esto, me da miedo que me vean las personas, no sé si me van a aceptar, no sé si me van a rechazar. Entonces, por lo tanto, se origina en nosotros el miedo, el temor al futuro, el temor al mañana, el temor a poder cumplir, ¿verdad? Eso produce un grado de tensión que allí se origina en nuestro interior, ¿verdad? En nuestro interior. Muchas veces nosotros fabricamos la preocupación. Formas de ayudar a las personas para manejar las tensiones. Bueno, la primera de ellas es podemos decir el relajamiento, ¿no? Bajar el grado de tensión que trae el aconsejado. Y existen algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, tenerlo en un lugar pacífico, con música suave, con un ambiente muy especial, ¿verdad? Para poderle reducir el grado de tensión que maneja. Entonces, también se puede recitar el Salmo 1, que es una maravilla. El Salmo 1, como inicia el libro de los Salmos. Entonces, esta es una técnica terapéutica para poder normalizar la atmósfera en la mente del aconsejado que muchas veces viene turbulenta. Ayude al aconsejado a entender y luchar contra las causas de su tensión. Anímelo a hablar sobre sus preocupaciones e intereses. O sea, cuando nosotros le ayudamos a alguien a que pueda expresar todo lo que le preocupa, en gran manera estamos ayudándole para que despeje el área, por decir así, para que todo ese nubarrones negros que están en la mente del aconsejado empiecen a convertirse en un cielo azul. ¿Por qué? Porque las evacuó, ¿verdad? No existe mejor medicina para un corazón contrito, para una mente turbulenta que hablar, hablar, ¿verdad? Eso debe de ser muy puntual de su parte, ¿verdad? Poderle facilitar a su aconsejado el que pueda hablar. Bueno, trate de descubrir los intentos que ha hecho el aconsejado por solucionar su problema. Trate de ayudarle, trate de hacerle ver en dónde falló, trate de descubrir qué es lo que no se hizo para poderlo reacomodar en el camino, en el sendero y vuelva a tomar la ruta que desea para poder resolver su problema, específicamente cuando nuestro aconsejado está luchando, por decir así, con un matrimonio fallido, ¿verdad? O sea, que él intenta rescatarlo, pero que le faltan hacer algunas cosas. Entonces eso debe de tener el conseguir una mente clara para poder definir y descifrar todo este tema. Reconozca que habrá momentos cuando usted y su aconsejado deberán afrontar
el hecho de que hay algunas cosas que producen tensión y nunca cambiarán, como por ejemplo una enfermedad crónica que no tiene cura. Eso producirá una tensión hasta el día de que esa persona fallezca. Entonces usted debe de ayudarle a su aconsejado a poder resignarse en este aspecto, ¿verdad? Cuatro, es importante que usted mantenga a su aconsejado en contacto con otras personas. El apoyo, el estímulo, la ayuda que viene de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, es importante mantener al aconsejado rodeado de gente positiva que participe en la interacción con él, que puedan mantenerlo lúcido, que puedan mantenerlo en contacto, en diálogo, porque existen tensiones tan severas, tan agudas, que un poco de aislamiento en una persona así puede terminar en una catástrofe. Entonces es propio del consejero poder, ¿verdad? Suministrar toda esta, como decir, todo, sugerir todo esto, ¿verdad? Hablar con la familia para que esta persona se mantenga en contacto con personas, pero personas positivas. Quinto, suelo, orar por ellos y con ellos, dirigir la atención del aconsejado hacia aquel que es compasivo, ¿verdad? Sabio y capaz de entender nuestras tentaciones y situaciones difíciles. O sea, el mejor médico para esto se llama Cristo, ¿verdad? Y siempre y cuando esté en su disposición, usted direccione a su aconsejado a tener un encuentro personal con Cristo Jesús para que él también empiece a ser sanado en su interior. Ahora vamos a ver lo que son las crisis, ¿verdad? Vamos a ver las formas de ayudar a las personas a manejar una crisis. Hablamos de que una tensión es un estrés, es una preocupación, pero la crisis ya es un poquito más compleja. La situación ya es algo que a veces puede salirse de control. Primero, establezca contacto. Cuando hay una crisis en la vida de alguien y usted está enterado, vaya a donde está la persona. Vaya a donde está la persona, ¿verdad? El primer paso es establecer contacto. Luego, haga lo que esté a su alcance para reducir la ansiedad. Hay que hacer todo lo humanamente posible para reducir esa ansiedad, como ya dijimos un poquito hacia atrás, llevarlo a un lugar tranquilo, calmado, privado, con música muy buena, no mundana, ¿verdad? Sino que música cristiana, o música instrumental, que es muy buenísima, y que, ¿verdad? Este ambiente sea especial para ayudarle a esta persona a apaciguar el mar turbulento en su interior, ¿verdad? Esas crisis que son peligrosísimas. Formas de ayudar a las personas a manejar su crisis. Ayude a la persona a centrar su atención en los asuntos más importantes. El consejero puede ayudar a los aconsejados en este proceso. O sea, redireccione a la persona a ubicarse en los asuntos más importantes, no en los asuntos menos importantes donde no vale la pena desgastar su salud física y mental, sino en aquellas cosas edificantes, aportantes, sumatorias, positivas. Allí es donde tenemos que direccionar a nuestro aconsejado, ubicarlo allí, ayudarle a elegir cuál es qué es lo prioritario para que él pueda bajar la carga crítica. Dos, ayude al aconsejado a evaluar los recursos con que cuenta, recursos humanos, recursos personales, tangibles, recursos espirituales, que son los más importantes, incluyendo sus creencias, actitudes acerca de Dios, conocimiento espiritual y disponibilidad para orar. Puede ser que los recursos humanos no estén, puede ser que los recursos personales sean muy leves, puede ser que los recursos tangibles, es más, puede ser que no tenga.
Pero el recurso espiritual sí es abundante. Amén. Sí es abundante y si el aconsejado no lo tiene, entonces el consejero debe suministrárselo, ¿verdad? Debe suministrárselo para poner un poco de paz en esa persona. Recuerde que las crisis son muy peligrosas y pueden descontrolarse. Se necesita mucha sabiduría y mucha pericia para saber tratar con personas así, ¿verdad? Con personas así. Por ejemplo, una persona que cometió un accidente, golpeó a alguien o mató a alguien involuntariamente, puede entrar en una crisis nerviosa, mental, física, como sea, y eso requiere de un consejero, un terapeuta muy acomedido. Ayuda al aconsejado a hacer planes sobre el siguiente paso a dar. Ayúdelo a tomar decisiones y a guiarlo mientras lleva a cabo la acción. En todo esto es importante infundir esperanza, ¿verdad? Y por supuesto, los ejemplos de la Biblia nos ayudarán a nosotros a poder iluminar a esta persona. Porque a veces el aconsejado se encharca, por decir así, ¿verdad? Perdón la palabra, se estanca en una sola cosa, ¿verdad? Pero el consejero debe de ayudarlo a empujar, por decir así, esa carreta y mostrarle cuál es el siguiente paso, qué es lo que usted quiere hacer después. Entonces ahí usted va ayudando a la persona, ayudándole a ella o a él a avanzar, a evolucionar, no en quedarse a lamentar lo que pasó o lo que hizo, no lo debía hacer. No, ayúdelo a rebobinar la situación y a avanzar. ¿Ok? En algunas ocasiones será necesario cambiar de ambiente, lo cual puede ser de mucha ayuda para la persona, al menos durante pasa la crisis. Es muy importante. Todo lo que sume es importante. Se pueden buscar amigos que le apoyen para hablar, que le apoyen a hablar con otro consejero o buscar otras formas que puedan darle una perspectiva distinta. Recuerde que dar consejo en tiempo de crisis es difícil y demanda mucho del consejero. Como consejero, usted necesita tiempo de descanso y relajamiento si quiere seguir sirviendo a Dios efectivamente. Claro que sí. Entre más relajado esté el consejero, mejor es. Tiene su mente más fresca, sus nervios más a plomo, su estado de ánimo está a tope, pero si el consejero está agotado, desgastado, no estará lúcido, no estará disponible para lidiar con una crisis de su aconsejado. Bueno, ya lo tenemos esto. Vamos a pasar al capítulo 7, el creyente y la consejería cristiana. Ahora, en síntesis de lo que hablamos, hay que tener cuidado con las tensiones. Todo aquello que produce una carga de estrés, hay que tener cuidado tanto usted como consejero o como en condición de aconsejado. Hay que tener muchísimo cuidado con las crisis, ¿verdad? Que son esos momentos pico donde las emociones se disparan, donde los nervios se disparan, donde se descontrolan la mente de las personas y eso puede ser muy catastrófico, ¿verdad? Entonces hay que entender las fuentes, hay que ayudar a las personas a bajar toda esa carga de estrés para poderles mostrar la puerta de sanidad. El creyente y la consejería cristiana, vamos a la capítulo 7. ¿Por qué Daniel permaneció sano? Daniel fue escogido para una posición que tenía unos requisitos muy especiales, ¿verdad? Usted sabe, creo que ha leído la Biblia, Daniel era un miembro de la corte, ¿verdad? Muy cercano al rey, ¿verdad? Fue una persona fuera de lo común, su estilo de vida contribuyó a su estabilidad, ¿verdad? O sea, lo que Daniel comía contribuyó a su salud físico-mental, ¿verdad? Este estilo de vida ha sido un ejemplo para generaciones de creyentes.
Su mente siempre estuvo clara y estable. O sea, esto es un factor fundamental en la vida de un consejero. Una mente clara y una mente estable, una mente saludable, no una persona de doble ánimo, no una persona volátil, sino una persona con un pensamiento saludable. Veamos las razones para el éxito de Daniel. Número uno, Daniel se mantenía físicamente saludable. Era disciplinado en su forma de comer. Recuerde que estamos viendo el creyente y la consejería cristiana, ¿verdad? Entonces, Daniel comía saludable. Era una persona que tenía control en su forma de comer, que es un desafío histórico para todos los creyentes. Todos estamos allí. Bienaventurado el que tiene control en su forma de comer. Bienaventurado el que no consume exceso de azúcares. Bienaventurado aquel que come saludablemente. Bienaventurado y que puede, por supuesto, ¿verdad? Pero lo demás es algo histórico. Poder ser disciplinado en nuestra forma de comer. Alguien dijo por ahí, somos lo que comemos. Y tiene absolutamente toda la razón, ¿verdad? Muchísimas de las enfermedades entran por nuestra boca, pero no entran a la fuerza. Nosotros mismos las llevamos a la boca. Entonces, el éxito de Daniel se mantuvo en su disciplina, en su dieta. Dos, Daniel se mantenía estimulado intelectualmente, pasaba buen tiempo leyendo y familiarizándose con toda clase de literatura y ciencia. Era un autodidacta, era un hombre que le encantaba cultivar su cultura personal, enriquecerse a sí mismo en lo intelectual, en su forma de hablar, en el conocimiento pleno de muchas cosas importantes, llámese idioma, cultura, costumbres, etcétera, etcétera. Daniel es todo un ejemplo histórico en la Biblia en ese punto. Tres, Daniel se mantuvo consciente de las personas que lo rodeaban, pidió al rey que le perdonara la vida a los sabios de Babilonia, demostrando su humildad y compasión por ellos. ¿Verdad? Esta es una característica muy especial por parte de Daniel al mostrar, pues empatía con las demás personas, de repente no con sus costumbres, pero sí como personas. Daniel dijo, no lo hagas, por favor, ¿verdad? Pidió misericordia para ellos y mostró un grado de humildad increíble. Otra razón de éxito en la vida ministerial y personal de Daniel, el alto grado de humildad y de empatía con el prójimo. Cuatro, Daniel mantuvo su compromiso espiritual. Él había demostrado que era un servidor fiel y un hombre de oración. Eso contribuyó a su estabilidad mental y espiritual, ¿verdad? Otro factor importante que le dio éxito a Daniel es que era una persona fiel. Su compromiso con el Señor y con su palabra era inquebrantable, innegociable. Propuso no contaminarse, ¿verdad?, con los alimentos que comía el rey, pues eran dedicados a las deidades de ese país. Entonces, Daniel sabía que aparte de estar en un país pagano, la comida era dedicada a sus deidades y que por lo tanto no podía comer de ellos. Y esto le ayudó muchísimo a Daniel a convertirse en un consejero con una estabilidad mental y espiritual. Seguimos viendo las razones del éxito de Daniel. Daniel se mantuvo consciente de las personas. Bueno, esto ya lo tenemos. Entonces, una de las cosas importantes que puedo sacar de aquí es que Daniel jamás buscó el primer lugar. Daniel nunca buscó la gloria. Daniel siempre buscó servir. Siempre buscó ser útil y, por supuesto, su lealtad hacia Dios fue inquebrantable. Prefirió ser lanzado a los leones antes de quebrantar
la ley de su Dios. Esto es un digno ejemplo para todos nosotros en la actualidad. Ahora, entramos aquí a este punto. ¿Por qué los pastores tienen problemas? Obviamente este es un tema pastoral y todos los hermanos que están involucrados de cerca o que son pastores o que están cerca de pastores lo van a entender. Uno, aislamiento social. El pastor y su esposa tienen que escuchar los problemas de otros. Sin embargo, no les es fácil encontrar alguien que los escuche a ellos cuando hay necesidad. Pueden tener dificultad para encontrar el tiempo y el lugar para relajarse. Bueno, algunos pastores nunca encuentran un lugar para relajarse y algunos pastores tal vez tendrán a alguien cerca para hablar de sus problemas. Generalmente los pastores no hablan de sus problemas, escuchan los problemas de otros, aconsejan a otros, dan terapia a otros, ayudan a otros a ser liberados y sanados, pero en sí, al no tener a alguien en quien depositar también las cargas, alguien fiable, implica un aislamiento social. Y no hay cosa más horrible que estar rodeado de gente, pero sentirse solo. Eso es, eso es una bomba de tiempo que no tarda en explotar. Y muchísimos pastores abandonan el ministerio. ¿Por qué? Porque un cortocircuito mental y emocional los derribó, los quemó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie se acercó a ellos para decirles cómo están, nadie se acercó a ellos para decirles cómo les va, etcétera, etcétera, cómo están haciendo, cómo hacen para vivir, para sobrevivir, qué hacen para prevalecer, se sienten bien, se sienten satisfechos, se sienten sanos, se sienten enfermos, tienen economía o no tienen economía. Todas esas cosas ahogan a un pastor. Dos, excesivas demandas para el pastor, su esposa e hijos, de igual manera para líderes de la iglesia. Hay cargas demasiado pesadas para el pastor y su familia. Entonces esas cargas al principio se pueden llevar, pero a medida que pase el tiempo, se vuelven tan pesadas que después empiezan a causar severos daños emocionales en la vida de un pastor. Tres, otro problema inmenso, dificultades económicas. Los pastores no son bien pagados en muchas partes del mundo y por eso es difícil concentrarse en el trabajo del Señor. Es sumamente difícil querer desarrollar el ministerio, la predicación, la enseñanza, la atención a las personas si tiene serios problemas económicos, si sus finanzas son una ruina. Es imposible. Su mente está atrapada y esto puedo decirle que es una carga crítica peligrosa. Muchos pastores han terminado con derrame, con infartos o otros están muertos por esto, porque ningún pastor estará feliz predicando con hambre en su estómago o que su familia no puede salir adelante, sale adelante de los demás, pero la de él no sale adelante, está como confinado a esa miseria. Esa es una, Eso es una de las razones por las cuales los pastores tienen tremendos problemas. Cuatro, presiones administrativas. Debido a la limitación de tiempo o poca experiencia para luchar con los presupuestos, programas de planificación o de mantenimiento. Se vuelve un problema cuando un pastor quiere desarrollar un programa en la iglesia. No hay recursos. No hay recursos, ni humanos ni económicos. Eso es otro problema, ¿verdad? Quiere, pero no puede. Eso se deriva en un estancamiento y un pastor estancado es un pastor enfermo, ¿verdad? O sea, una golondrina no hace verano. Yo siento y les digo una cosa, hermano, un pastor no es mágico, no es mago. Un pastor es solamente un predicador, punto y final.
Es un predicador que como puede predicar desde una silla de ruedas, puede predicar parado en un púlpito. Eso es todo. Él no tiene magia, él no tiene poder, él no tiene absolutamente nada para que las cosas funcionen a las mil maravillas. Se involucran muchos factores y cuando esos factores no están, entonces ahí se vuelve un problema. Quinto, las tensiones psicológicas internas. Es muy fácil para un pastor desanimarse cuando considera la tarea que debe hacer, la apatía de muchos hermanos, el pequeño número de obreros o la aparente escasez de resultados, una tensión psicológica interna que produce enfermedades, que produce un estado de ánimo insoportable, intolerante, amargado, irritado, desvanecido. Eso es la radiografía de un pastor que está en estos problemas, ¿verdad? Que está en estos problemas. La apatía en muchos hermanos, si quieren van a la iglesia, si no, aparecen de vez en cuando, no cumplen ni con las demandas básicas como leer la Biblia, como orar, como congregarse. O sea, eso produce una tensión psicológica severa en el pastor. Sexto, también pueden entrar en la competencia queriendo tener los mejores programas o el mejor o el mayor número de personas. Bueno, este tipo de cosas no son saludables, ¿verdad? Manejando las presiones de los pastores. Uno, piense en quién es usted. Su autoestima es importante, sería ayuda a recordar que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, que somos personas especiales, que somos partícipes de la gloria futura. Esa es una autoterapia, elevando su autoestima, elevando su identidad como pastor, como ministro, ¿verdad? ¿Quién es usted delante de Dios? Eso ayudará a poder mitigar todas esas cosas que están bombardeando el espíritu de un pastor. Dos, cuídese físicamente. O sea, aquí yo tomo el consejo en primer lugar, yo lo tomo. Cuídese físicamente, cuide lo que come. Cuidemos. Cuidemos, hermanos, lo que comemos. Cuidemos, ¿verdad? Empecemos a sanear nuestro cuerpo. Empecemos a caminar, a hacer caminatas, cardio, para poder estar mejores, para que nuestro estado de ánimo cambie. A veces también estamos tensionados y críticos porque estamos enfermitos y no nos damos cuenta que nos está haciendo daño lo que comemos. Manténgase en contacto con las personas, debe evitarse el aislamiento. Cuando llevamos unos las cargas de otros, podemos manejar las tensiones de la vida con más efectividad. Jesús sabía la importancia de tener amigos cerca con quienes hablar. Es muy importante cuando un pastor está aislado, que nadie le pregunta, que nadie se acerca, que nadie le escribe, que nadie lo llama, tiene problemas serios. Es peligroso, es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Manténgase en contacto con personas, amén. Con personas, por supuesto, que lo aman. Va a no ir a buscar al que lo desea ver en la ruina, no. Busque personas que lo aman, rodéese de personas que lo aman. O rodeémonos, porque yo soy también pastor. Manténgase en contacto con Dios. Nunca descuide la oración. Nunca deje de echar su ansiedad sobre de Él. Nunca deje de derramar lo que siente sobre el altar del Señor para que Dios lo sane. Amén. Para que Dios lo liberte. Ayudando a los creyentes a madurar. La persona madura tiene por lo menos 5 características y el consejero debe ayudar a su aconsejado a madurar en estas áreas. La persona madura, número uno, tendrá un punto de vista realista acerca de sí mismo y de los demás. Es importante conocer las áreas fuertes, así como las débiles de cada uno y no sobreestimarlas, ni tampoco hacerlas de menos. Un creyente maduro no buscará manipular la vida de los demás. O sea, Pablo dijo que debíamos de tener cuidado a la hora de pensar sobre nosotros mismos. Pensemos, o sea, lo que somos, no nos creamos más.
¿verdad? Ni mucho menos veamos de menos a las personas que nos rodean, sino que desde la óptica de la madurez debemos de ser realistas. Bueno, me falta esto, me falta lo otro, pero tengo esto, tengo lo otro. En eso debemos ayudar al aconsejado, ¿verdad? En eso debemos ayudar al aconsejado para que madure, para que madure. Dos, un creyente maduro demostrará aceptación de sí mismo y de otros. Aceptar honestamente lo que somos, cómo lucimos y las habilidades que Dios nos ha dado, a pesar de nuestras frustraciones internas. O sea, el consejero tiene que parar en la realidad a su aconsejado, ¿verdad? Hacerle ver que tiene defectos, pero que también tiene habilidades y que también tiene dones maravillosos que Dios le ha regalado. ¿Qué indica esto? Indica que le ayudaremos al aconsejado a verse a sí mismo con una autoestima superada. Tres, tendrá una habilidad para vivir en el presente, así como tener metas a largo plazo. La persona madura afronta y lo hace mejor en el presente, demostrando al mismo tiempo su deseo de hacer planes para el futuro, establecer metas y caminar en dirección hacia ellas. O sea que una persona madura podrá vivir y actuar de forma organizada, ¿verdad? Con una meta establecida y con un logro por obtener y en dirección hacia eso, sin retroceder, sin atascarse en los errores que cometió, dejando atrás el pasado y haciéndolo avanzar hacia el futuro, ¿verdad? Con paso firme y positivo. Cuatro, tendrá valores y modelos acerca de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La persona madura elegirá conscientemente su propio sistema de valores y lo hará parte integral de su vida. Los valores cristianos están basados en la Biblia. Es allí hacia donde debemos direccionar nuestro aconsejado, hacia el respeto, la honestidad, la lealtad, la honradez, la bondad, el amor, la justicia, la equidad, ¿verdad? La transparencia, la empatía, el perdón. Todas estos son valores en los cuales nosotros podemos redireccionar al aconsejado y ayudarle a que en su vida sean un modus vivendi. Y por último, tendrá habilidad e intereses para desarrollarse y podrá manejar los problemas y tensiones de la vida. Mire, tendrá habilidad e intereses para desarrollarse y podrá manejar los problemas y tensiones de la vida. Claro, con el problema superado, podrá enfrentar dificultades y las podrá superar. Las personas maduras tienen intereses, sincera preocupación por otros, un deseo por alcanzar su potencial máximo y una habilidad para manejar las demandas del diario vivir. Aquí terminamos, mis amados, nuestro capítulo 7, ¿verdad? Nuestro capítulo 7. Dios les bendiga, cuídese, se le quiere mucho. Hasta pronto. Bendiciones.